Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo, con la temática titulada Conservación Auditiva, Factores de Riesgo y Manejo Adecuado en la Promoción y Prevención. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Sergio Hidalgo Gómez. Él es médico cirujano, especialista en salud ocupacional. Doctor Hidalgo, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Mis disculpas por esta falla. Para la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de ARL Positiva y para mí es un placer y un honor estar esta tarde con ustedes para tratar uno de los temas que es conservación auditiva, factores de riesgo en promoción y prevención, que va a ser, creo que, de mucha utilidad para todos nosotros. También tener muy presente que todos los temas que se han venido tratando están en Posipedia y quien no lo haya tratado puede acceder a Posipedia y en Posipedia poder enterarse de los temas anteriormente expuestos en este canal. Por favor, Wilmer, ¿me ayudas con la evaluación? Claro que sí, doctor. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. La Resolución 8321 de 1983 establece como periodos diurno y nocturno: A. Diurno 7 y 1 am a 9 pm y nocturno 9 y 1 pm a 7 am. Opción B. Diurno 6 y 1 am a 6 pm y nocturno 6 y 1 pm a 6 am. C. Diurno 7 y 1 am a 7 pm y nocturno 7 y 1 pm a 7 am. De ninguna de las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Diurno de 7 y 1 am a 9 pm y nocturno de 9 y 1 pm a 7 am, un 19% de respuesta. Opción B. Diurno de 6 y 1 am a 6 pm y nocturno de 6 y 1 pm a 6 am, un 48%. Opción C. Diurno de 7 y 1 am a 7 pm y nocturno de 7 y 1 pm a 7 am, un 9% de respuesta. De ninguna de las anteriores, un 24%. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. El nivel de presión sonora para la zona residencial es: A. Diurno 75 decibeles y nocturno 80 decibeles. B. Diurno 60 decibeles y nocturno 30 decibeles. C. Diurno 65 decibeles y nocturno 45 decibeles. De ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan dejar sus respuestas. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Diurno 75 decibeles y nocturno 80 decibeles, un 17%. B. Diurno 60 decibeles y nocturno 30 decibeles, un 43%. C. Diurno 65 decibeles y nocturno 45 decibeles, un 25%. De ninguna de las anteriores, un 14% de respuesta.
Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Son hábitos de cuidado en adultos. A. Cumplir normas de seguridad y salud en el trabajo. B. Usar protección auditiva. C. No exponerse a la música con alto nivel. D. Todas las anteriores son ciertas. E. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para dar su respuesta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Cumplir normas de seguridad y salud en el trabajo, un 3%. B. Usar protección auditiva, un 1%. C. No exponerse a la música con alto nivel, un 4%. D. Todas las anteriores son ciertas, un 92%. E. Ninguna de las anteriores, un 0% de respuesta. A nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Hidalgo. Bueno, vamos a, como objetivo general, vamos a tener el comienzo de esta evaluación y al final vamos a ver los resultados. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Lo dijo Nelson Mandela, lo cual es muy cierto. Con la educación se rompen todas las barreras y progresan las personas. Y para poder llegar a tener una buena educación, pues tenemos que tener buenos elementos, tanto físicos, fisiológicos, como psicológicos. En este tema vamos a ver tres contenidos. Un primer contenido que es la normatividad vigente en Colombia, anatomía y fisiología del oído. Un segundo momento que es la pérdida de auditiva y factores de riesgo. Y un tercer momento que es la promoción y prevención en la audición. El objetivo general de esta charla es la conservación de la audición, que es un reto para nuestro país, ya que la Organización Mundial de la Salud estima que más o menos 466 millones de personas en el mundo tienen problemas auditivos, lo cual convierte a la salud pública en Colombia en un reto para la implementación de no solo de una normatividad vigente que proteja a todos los ciudadanos colombianos, sino que busca realizar un diagnóstico precoz, un control en la fuente y en el medio ambiente, disminuyendo así la morbilidad de esta patología. Los objetivos son, un primer objetivo que es dar a conocer la normatividad vigente en Colombia y los niveles de presión sonora para nuestro país, o sea, la parte legal que obligatoriamente deberíamos conocer todos los colombianos, para evitar así un daño en nuestro oído cuando, o en la audición cuando estamos expuestos a niveles muy altos de ruido. Un objetivo 2 que es dar a conocer la anatomía y la fisiología del oído, además del mecanismo por el cual se producen los sonidos. Y un tercer objetivo que es dar a conocer las medidas definidas para el control de las enfermedades del oído y la promoción y prevención en la conservación de la audición. La legislación en Colombia que se ha expedido para el control del ruido ambiental es la siguiente. Es importante hacer historia en esta legislación porque Colombia hace más o menos 54 años apenas entró a legislar este tipo de situaciones en el medio ambiente y en las industrias y empresas para poder proteger a todos los trabajadores, empleados y a todos los ciudadanos. Primero creó el INDERENA, que era el Instituto Nacional de Recursos Naturales. Ese instituto generó el Código del Medio Ambiente para iniciar un control en la contaminación del medio ambiente. Después aparece el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 9 del 79, en la cual ya tratan con más profundidad la problemática de la contaminación del medio ambiente en el país. El Ministerio de la Protección Social, ahora en esa época el Ministerio de Salud,
generó la resolución 8321 en 1983, la cual normatizó la protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas por causa de la producción y emisión de ruido. Luego vino la Declaración de Río de 1992, esa conferencia de Naciones Unidas, donde varios países llegaron a acuerdos internacionales para el desarrollo de una política ambiental en todos los países, de conservación no solo del medio ambiente, que allí tenía que ver el ruido, la contaminación del medio ambiente, y no solo por elementos y partículas que en la industria se generan, y todo aquello que podía afectar la salud del ser humano. En la Ley 99 del 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en Colombia. Este ministerio en 1995 genera el decreto 948 para hacer la prevención y control de la contaminación ambiental y una mejor calidad del aire. Reglamentó también las condiciones para la generación y emisión de ruido en determinados sectores y generó las leyes estipuladas en cada ciudad con respecto a la problemática del ruido. ¿Por qué hablan de condiciones determinadas sectores? ¿Por qué dividieron los sectores entre un sector residencial, sectores industriales y sectores de comercio? Como lo vamos a ver más adelante. Vamos a dar o hablar muy detenidamente de la resolución 8321 de 1983, en la cual definió unos términos el Ministerio de Salud que son los que rigen actualmente todavía para todas las empresas en Colombia y para los ciudadanos. En su artículo primero definió o dijo, entiéndase como contaminación por ruido cualquier emisión de sonido que afecte adversamente la salud o seguridad de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la misma. Y también en su artículo cuarto definió qué es un decibel. Es la unidad de sonido que expresa la relación entre las presiones de un sonido cualquiera y un sonido de referencia en la escala logarítmica. Los decibeles son en los que se mide y se hacen las mediciones a través del sonómetro para ver si la entidad, la empresa que está generando un ruido está por encima o no de los niveles mínimos permitidos para Colombia. En su artículo 9 definió qué es el periodo diurno. Ese periodo diurno comprende de las 7:01 de la mañana a las 9 de la noche y un periodo nocturno que va de las 9:01 de la noche a las 7 de la mañana del día siguiente. Entonces, como pueden ver ustedes, estos dos términos, uno pensaría que el periodo diurno iría hasta las 6 o máximo 7 de la noche, pero la legislación lo definió hasta las 9 de la noche el periodo diurno para estar expuestos a ruido, como lo vamos a ver más adelante. Y ya un periodo nocturno que sería de 9:01 a 7 de la mañana del día siguiente. Igualmente, definió, como les decía anteriormente, basados en este horario de periodo diurno y periodo nocturno, en zona 1, que es la zona residencial. Para esa zona residencial, en el horario de 7:01 de la mañana a 9 de la noche, se permiten máximo hasta 65 decibeles. Y un periodo nocturno que va entre 9:01 de la noche a 7 de la mañana del día siguiente, serían 45 decibeles en ese periodo residencial. De ahí que haya reglamentos en el código de policía y todo, para que en las zonas residenciales donde se generen fiestas, la música no puede estar por encima de 45 decibeles, porque por encima de ello perturba y puede generar daño, primero en los que están expuestos a decibeles muy altos, mayores de 65, en el oído. Y fuera de eso, pues perturba la tranquilidad del sueño de los vecinos. Una zona 2, que es la comercial, en la cual en el periodo diurno se toleran máximo hasta 70 decibeles, y ya en periodo nocturno de 9:01 de la noche a 7 de la mañana, 60 decibeles. Una zona 3, que es la industrial. En la zona industrial
hay un poco más de tolerancia debido a que es zona donde se manejan máquinas y equipos que generalmente generan ruido. Y ese ruido, pues todas estas industrias tienen una legislación pertinente en la cual deben proteger esos equipos para poder proteger a los trabajadores y a las personas que viven en zonas circundantes a estas zonas industriales. Para esa zona industrial 3, el periodo diurno tolera máximo hasta de 70 decibeles y en el nocturno máximo hasta 75 decibeles. Y hay una zona 4 de tranquilidad, que es un periodo diurno de 45 decibeles y un periodo nocturno máximo de 45 decibeles también. Igualmente, la legislación en su artículo 41 de esta resolución definió la exposición diaria en el trabajo a la cual puede estar expuesto un trabajador y sometido a un ruido continuo. Si el trabajador labora 8 horas diarias, esas 8 horas máximo puede estar expuesto a 90 decibeles. Si el trabajador, y en la medida que vaya o que se genere un ruido mayor, que sea mayor de 90 decibeles, la exposición del trabajador de forma permanente o intermitente tiene que ser menor en horarios de exposición. Por ejemplo, si el ruido emitido es mayor de 92 decibeles, se debe tener una exposición máxima de 6 horas. Si son 100 decibeles, la exposición es máxima de 2 horas. Los decibeles por encima de 100 ya se vuelven muy traumáticos para el oído. Por eso, por ejemplo, si son 102 decibeles sería 1 hora y 30 minutos de exposición, 105 decibeles 1 hora, 30 minutos 110 decibeles y 15 minutos o menos y 115 decibeles hacia arriba. Si una persona queda expuesta a 115 decibeles directamente, inmediatamente le genera trauma acústico y le genera sordera. Eso daña la vía auditiva. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta para que en las actividades, sobre todo una actividad que uno hace con mucha frecuencia de pronto en la casa o donde asiste a sitios de reunión, muchas veces la música allí está con unos decibeles muy altos y entonces debemos retirarnos o decirle a la persona que le baje el nivel de ruido a esos equipos para evitar que las personas que estén allí puedan llegar a tener un trauma acústico. Vamos a hablar para que se pueda entender la anatomía y fisiología de la audición. Helen Keller era una activista, escritora americana que vivió entre finales de 1880 hasta 1968 y esa activista fue escritora. Ella cuando tenía 19 meses de edad sufrió una infección severa que la dejó sordomuda y ciega. Posteriormente, pues los padres le pusieron una persona que le enseñara a comunicarse teniendo este impedimento físico, tanto la visión como la audición. Recuerde que cuando uno pierde la audición, pierde el lenguaje, porque esas dos vías están interconectadas a nivel del cerebro. Por eso la mayoría de las personas sordas desde su infancia son mudas, pero no es porque el aparato fonador no le sirva, sino que la audición es fundamental en la producción del lenguaje. Entonces, Helen Keller, entre muchas de las cosas que escribió, dijo esto: la ceguera separa a las personas de las cosas, pero la sordera separa a las personas de las personas. Entonces es un concepto muy claro de lo que significa el impedimento de tener una sordera y tener una ceguera. La anatomía del oído. El oído está conformado de un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo está formado por el pabellón auricular, que es el que va a hacer la recepción de las ondas sonoras, que vamos a ver más adelante, un conducto auditivo,
que tiene diferentes disposiciones, generalmente tiene una inclinación hacia adentro y hacia abajo. Luego llega al oído medio, donde está conformado por la membrana timpánica y la cadena de huesecillos, estos que le estoy señalando acá. Primero está el martillo, después sigue el yunque y después sigue el estribo. Y el estribo se conecta con la vía vestibular mediante un agujerito que hay aquí que se llama el agujero oval. Y este oído interno tiene los canales semicirculares, que son muy importantes porque ellos tienen unas piedritas en su interior que se llaman los otolitos, y esas piedritas son las que le dan la situación en el espacio a la persona. Por ejemplo, si yo cierro los ojos, por estos canales semicirculares, yo me doy cuenta que estoy parado, que estoy sentado, que estoy acostado, que estoy de medio lado. O sea, ellos le mandan la información al cerebro y sitúan a la persona en el espacio. Ustedes ven unas ramitas que surgen de acá, aquí en esta parte, de los canales semicirculares, que son los que forman el nervio vestibular. Y ese nervio vestibular va hasta el tallo cerebral y allí da el centro del equilibrio, o sea, se conecta con el centro del equilibrio en el cerebro, que está a nivel del tallo cerebral. Y ese centro del equilibrio, cuando uno se siente mareado o con vértigo, que dicen la gente, o mareado, que no es capaz de tenerse de pies, es porque hay alguna afectación en esta vía vestibular. Y ya está este como caracol, que son los canales, que es la cóclea, está llena de líquido, y de ahí tienen unas células que se llaman las células auditivas, con unos pelitos que conforman el nervio auditivo, que aquí lo estoy señalando. Y ahorita vamos a ver este nervio auditivo hasta dónde va. Este nervio auditivo, aquí pueden ver lo que estábamos viendo, la cóclea. Este es el nervio auditivo que sigue a través del tallo cerebral y va a los lóbulos temporales. Aquí están en color azul, en un corte de los lóbulos temporales, donde está el centro de la audición. Entonces ellos el sonido lo transmiten a través de toda esta vía nerviosa hasta el cerebro, y el cerebro la transforma. ¿Qué ocurre cuando el ruido, cualquier ruido o sonido llega al oído? Esas ondas sonoras viajan a través del conducto auditivo externo y hacen que la membrana timpánica vibre como si fuera un tambor. Ella vibra y transmite esa onda sonora a través de la cadena de huesecillos. Y esa cadena de huesecillos, la función es amplificar ese sonido. Y a través del yunque lo lleva a la vía vestibular, o sea, al oído interno. Y allí el oído interno, ese sonido, ese ruido o esa onda sonora va al caracol o a la cóclea, y esa cóclea, como tiene una parte líquida, convierte esa onda sonora en un estímulo auditivo, en un estímulo, y lo envía a través de la vía vestibular hasta el cerebro. Y el cerebro, en la corteza cerebral, lo convierte y lo transforma y lo identifica en el sonido emitido. Entonces, por eso la persona, si está en una habitación encerrado y por allá pita una corneta, sabe que es una corneta. Si escuchó música, sabe que es música. Porque el cerebro, en esta parte del lóbulo temporal, convierte el sonido y lo identifica. Entonces, si ustedes ven, es un sistema complejo, microscópico y realmente muy perfecto que tiene el ser humano en todo lo que es el sentido de la audición. Aquí, esta parte que se ve acá es el cerebelo, y este es el tallo cerebral. Por aquí sale la médula espinal hacia abajo por la columna, y entonces en este sitio está el centro del equilibrio. Por eso este nervio, que es el nervio vestibular que viene aquí de estos canales semicirculares, va hasta el tallo cerebral, donde está el centro del equilibrio. Y ahí en el centro del equilibrio es donde se manifiesta y donde la persona se consciente si tiene un mareo, un vértigo o es incapaz de tenerse de pies.
Como habíamos visto anteriormente, cómo se mide la audición. Hay dos unidades para medir la audición, el sonido, perdón. Uno son los decibelios, el cual identifica si el volumen es alto, medio o bajo. Y lo otro es a través de ondas Hertz, que miden la frecuencia, o sea, el número de veces que vibra por minuto, determinando el tono, un sonido. Cuando hay pérdida auditiva, esa puede ser en el conducto auditivo externo, y entonces se llama una hipoacusia conductiva. Cuando se da en el conducto auditivo externo, se da por obstrucción. La mayoría de las veces se pueden formar tumores, pero la mayoría de las veces es por cerumen. El cerumen es una sustancia que normalmente se produce por unas glándulas que tiene el conducto del oído externo. Y él tamiza, pero es un mecanismo de defensa que si caen cuerpos extraños al oído, los puede atrapar allí. Él tiene un mecanismo de corriente, se produce la cera todos los días, y en el baño diario el oído tiene un mecanismo que saca la cera y uno la elimina en el baño diario. Por eso al oído no debe introducir uno absolutamente nada, sino máximo hasta donde quepa el pulpejo del dedo meñique. En el oído medio puede haber entonces la primera es una hipoacusia conductiva, después viene la hipoacusia neurosensorial, que es cuando hay un daño en la vía nerviosa que va al cerebro, o mixta cuando hay no solo obstrucción en el conducto auditivo externo, sino que hay un daño en el oído medio o en el oído interno. Los factores de riesgo para conservación auditiva. Hay múltiples factores que infieren para que haya un trastorno en la audición. Hay unos biológicos que pueden tener origen hereditario, congénito o adquirido, que los vamos a ver más adelante. Otros ambientales, por exposición al ruido, contaminación sonoro o por agentes tóxicos. Otros que son comportamentales por malos hábitos que tienen las personas de introducirse en objetos extraños al interior del oído, generando una posible lesión en el conducto auditivo, en la membrana timpánica. Por atención en salud, porque la persona o las personas no tengan una asistencia oportuna por el otorrino o el médico otólogo, y a su vez para poder hacer la valoración audiológica que se requiere. Otras que son factores socioculturales que tienen que ver con modo, condición de estilos de vida, costumbres, o por tener un pobre acceso a las actividades. Otros que son económicos, que ahí interviene la pobreza, el hambre, la inequidad, la falta de educación, de trabajo. Esas condiciones de pobreza no dice porque afectarían el oído, porque realmente la persona no tiene una buena nutrición, tiene malas defensas, entonces se predispone mucho o muy fácilmente a tener infecciones del oído medio y del oído externo. Y la interacción que son biológicas asociadas al estrés, al tabaco y al alcohol por la misma razón, porque bajan las defensas en la persona. Una hipoacusia es la disminución de la capacidad de la audición que experimenta un individuo debido a alguna afectación, como las que vamos a ver. Hay hipoacusias del oído externo, como es el canal colapsado, o sea, el conducto auditivo externo que esté ocluido por un tumor o por algún cuerpo extraño o sustancia. La atresia, que es cuando la persona nace con el conducto auditivo externo completamente pegado a las paredes. Por tapones de cerumen, que es de las situaciones más frecuentes, y como les enuncié anteriormente, la cera es un producto natural del conducto auditivo. Eso no es que sea mugre o suciedad como lo detectan algunos. La cera normalmente tiene un color amarillo, pero cuando la cera es vieja, es de un color café oscuro. Les hablo mucho de la cera porque con eso hay muchas preguntas. Generalmente las personas de mucha edad van perdiendo por envejecimiento esta facultad
y tienen la tendencia a formar los tapones de cerumen más frecuentemente que los niños o que los jóvenes. De ahí que siempre se les insiste en evitar introducir aplicadores o elementos al interior del conducto auditivo. Cuerpos extraños que pueden ingresar al interior del oído, animales, cucarachas, granos uno a veces ve granos de lentejas, de maíz, que se meten inclusive los niños en estas zonas. Y las otitis externas, que son infecciones generadas por una bacteria que se ubica en este sitio. La disminución de la audición en el oído interno está una oteopatía que puede ser producida por ototóxicos, por antibióticos, principalmente los aminoglucósidos como la gentamicina, medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis, para el tratamiento de la malaria o paludismo y también para el tratamiento en oncología. Por eso siempre uno no se debe automedicar antibióticos o ir a una farmacia que le vea, pues que me aplico, que me tomo para esto. Siempre eso debe ser bajo la tutela y prescripción de un médico, porque el médico conoce los efectos colaterales de estos medicamentos, que hay momentos donde esos medicamentos hay que utilizarlos, pero se utilizan con unas dosis y un tiempo muy limitado y es muy efectivo para muchas bacterias, pero no más allá, porque uno sabe que podría generarle un daño al oído de la persona o del paciente, pero sí se pueden utilizar en rangos de 6-7 días, que ya el médico sabe de acuerdo a la patología que esté tratando. Otra de las causas de la pérdida de la audición son traumatismos cráneoencefálicos en accidentes, enfermedades exantemáticas, sobre todo las enfermedades de la infancia como la rubeola, el sarampión, la rubeola neonatal que le da la madre en el embarazo y afecta completamente la audición y la visión del niño, y entonces el niño puede nacer sordomudo con una rubeola dentro del embarazo. Infecciones por bacterias que producen meningitis, encefalitis, la enfermedad de Menier, que es un vértigo severo por un virus que se mete en el oído interno. La presbiacusia es de lo más frecuente, se dice que más o menos el 75% de las personas adultas mayores de 70 años van perdiendo la audición por envejecimiento de la vía auditiva. Eso se llama presbiacusia. Y las fracturas del hueso temporal. El hueso temporal se enuncia acá porque dentro del hueso temporal está todo el órgano del oído, inmerso ahí es una forma de proteger. Pero muchas veces hay accidentes donde el hueso se fractura. Cuando la persona está expuesta a un ruido intenso, como el que veíamos anteriormente de más de 100 decibeles, genera un trauma. Ese trauma acústico puede ser agudo o puede ser crónico. El trauma acústico agudo se produce de forma súbita, le genera una sordera unilateral a la persona, porque el sonido que está recibiendo el oído está por encima del límite permisible. Esta es reversible, es unilateral y da una incapacidad temporal. El trauma acústico crónico es por exposición prolongada a un ruido sin la debida protección, con unos decibeles por debajo del límite, pero con una exposición muy crónica de meses o años. Es irreversible, genera un daño bilateral, da síntomas tardíos como de pronto ustedes han escuchado que tengo un tinnitus, un ruidito como una campana en el interior del oído, o acúfenos, que son como si sintiera uno un ruido, un motor dentro del oído. Pero esos son síntomas tardíos y pueden ser síntomas iniciales de una pérdida auditiva por trauma acústico crónico. Y eso da una incapacidad permanente parcial. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas patologías? Primero debe ir uno del médico. El médico le hace un examen y una evaluación completa, un examen completo del oído
y puede hacer dentro del consultorio unas pruebas, como es la prueba del susurro, donde tapa un oído y le habla poniendo detrás del paciente, le habla en voz muy baja para saber y le pregunta qué escuchó. También se le pueden enseñar a través de aplicaciones que hay en las tablets, y uno puede hacerse pruebas de audición con esas aplicaciones para poder detectar si hay una pérdida de la audición o no. Hay una prueba que se hace también dentro del consultorio, que es la prueba del diapasón, que el diapasón es un elemento metálico que uno lo pone a vibrar y se lo pone en la apófisis mastoide, que está completamente detrás del pabellón auricular, un hueso que toca uno ahí, y él transmite hacia el oído el sonido, y entonces la persona, el médico, se da cuenta si escucha o no. Y se confirma con la audiometría tonal. Impedancia y logometría son unos exámenes que se hacen para poder definir qué tipo de sordera y en qué grado está la sordera que tiene esa persona. Vamos a hablar ahorita de la promoción y prevención en la conservación auditiva. Como les decía al comienzo de esta charla, la Organización Mundial de la Salud dice que el 5% de la población mundial padece de problemas de audición. De eso está distribuido que 328 millones de adultos tienen problemas auditivos o de sordera y 36 millones de niños. De estas sorderas, el 40% son pérdidas auditivas no prevenibles, pero un 60% de las pérdidas auditivas sí son prevenibles. De ellas, el 31% se debe a enfermedades infecciosas, virales y bacterianas. ¿Cómo se pueden prevenir esas enfermedades infecciosas, virales y bacterianas? Las virales, pues haciendo todo el esquema de vacunación en la madre antes de la gestación o gestante, estar muy seguros de que la madre, qué enfermedades ha sufrido la madre en su infancia y si tiene todas las vacunas, o sea, pedirle el esquema de vacunación. Y bacterianas, pues se tiene que tener en cuenta el sistema inmunológico de la madre, de las personas, porque eso, en la multiplicación de los virus y de las bacterias, tiene mucho que ver con una disminución en las defensas. Un 17% están relacionados con el nacimiento, complicaciones dentro del parto, en partos prematuros porque esa vía auditiva es muy madura, o cuando niños tienen muy bajo peso al nacer. El 8% son por causas de malformaciones congénitas y un 4% por los medicamentos ototóxicos que pueden generar una pérdida irreversible de la audición. Ya lo veíamos. Igualmente la presbiacusia, que una tercera parte de los mayores adultos terminan presentando presbiacusia. El gobierno, en el afán de poder hacer una detección precoz y temprana de las patologías del oído y evitar la sordera en los niños, que mediante la resolución 3280 del 2018, el Ministerio de la Protección generó los lineamientos técnicos y operativos de las rutas integrales de salud para la atención en salud auditiva y creó un programa que se llama Todos Oímos. En ese programa, obligatoriamente todas las EPS, desde que el niño nace, deben hacerle una prueba tamiz cuando nace para saber si el niño escucha bien o no, y hacerle unos controles periódicos a los 6 meses y después al año, hasta los 5 años, para estar completamente seguros que el niño tiene una audición adecuada. Muchas veces uno encuentra trastornos de aprendizaje en los niños y resulta que no se han dado cuenta que el niño tiene una hipoacusia o una sordera. Muchas veces esas sorderas, generalmente cuando nace, son bilaterales, pero a veces puede ocurrir que pueden ser unilaterales, o sea, de un solo oído, o escuchar mal el niño. Y entonces solamente si se hacen estas evaluaciones se pueden detectar problemas de aprendizaje en los niños y se resuelven con audífonos o con implantes cocleares, que en ese sentido está muy avanzada la medicina. ¿Qué hábitos de promoción debemos tener en los niños? Cuidar siempre que la vacunación de los niños esté completa. Ahora, a la luz de hoy, hay una fortuna muy grande, hay vacunas
para la mayoría o casi todos los virus que dan en la infancia. Sobre todo estos virus que pueden afectar las meninges, dar una meningitis y que pueden generar pérdida de la visión o de la audición, como le ocurrió a Helen Keller. Se deben practicar exámenes periódicos, aquí lo dicen también, recién nacidos, lactantes y niños, en edades preescolar y en escolar, para detectar precozmente problemas auditivos. Se debe controlar el ruido ambiental en lugares donde haya juego y descanso, por ejemplo en los colegios, en los jardines infantiles. El ruido generado por la música o ruido ambiental debe ser controlado para evitar un trauma acústico en los niños. Y no se deben exponer a tener una actividad muy prolongada donde haya sitios de mucho ruido. En los adultos se debe, en los programas de seguridad y salud en el trabajo, deben exigir todos los elementos de protección y los elementos de control del ruido en la fuente para poder trabajar en lugares seguros que no les vaya a generar pérdida de la audición con el tiempo. Además, estas empresas deben tener todos los programas dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo, todo el programa de conservación auditiva y tener sistemas de vigilancia epidemiológica donde a las personas que tienen que trabajar en un ambiente con ruido, que a pesar de hacer el control en la fuente, sigue teniendo unos decibeles altos y el trabajador debe estar allí, pues obviamente con toda la protección debida, deben hacerse o haberse implementado todo un programa donde cuánto es el tiempo de exposición de ese trabajador y rotarlo de ese sitio, y además los exámenes periódicos y evaluaciones médicas periódicas. Otra recomendación que generalmente es para jóvenes y para adultos también, el ruido de las discotecas. Generalmente uno a veces entra a discotecas donde el ruido hay equipos cuadrafónicos y es un ruido que vibra hasta la caja torácica de la persona por la intensidad en decibeles que está esos equipos de sonido. Y mantener altos los vidrios en las ciudades de mayor tráfico, porque desafortunadamente hay una incultura y las personas pitan y hacen muchas actividades que pueden generar trauma acústico. Y tanto para niños como para adultos hay otras recomendaciones, como es siempre ir donde el médico, que sea el médico el que maneje los niveles y la prescripción de los medicamentos antibióticos y quimioterápicos para proteger la audición de esa persona. No utilizar cuerpos extraños, ni aplicadores, ni sopos para introducir en el oído. Como les decía al principio de esta conferencia, se debe hacer el aseo con la ducha de baño diario e introducir el pulpejo del dedo meñique hasta donde quepa, y ese es el aseo. Y secar bien el oído para evitar la formación por humedad de hongos o de dermatitis. Moderar el volumen de los dispositivos móviles. Ustedes saben que con el advenimiento de todos estos equipos móviles, como son los celulares, las tablets, muchos equipos que generan música, hay que advertirle a los jóvenes que tengan y manejen a no mayor de 40 decibeles el sonido. El problema es que se está viendo hoy en día ya inicio de sorderas o hipoacusias en jóvenes por la forma tan desmedida y el volumen en que colocan estos dispositivos móviles. Entonces, no queremos tener una generación de sordos a un futuro con sorderas que son realmente irreversibles. Si hay una infección en el oído o un dolor de oído o una sordera súbita o espontánea, siempre se debe consultar con el médico y se deben consultar con el médico para que haga un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. Y también las personas que se dedican a la natación como hábito de vida y también en competencias, a ellos se les pueden fabricar unos tapones auditivos
que se los colocan cuando hacen la actividad de la natación. Recordemos que el agua tiene una presión en milímetros de mercurio. Cuando la persona se sumerge, esa presión aprieta el oído. El oído, o sea, hace una presión sobre la membrana timpánica, y si la presión es muy alta, puede hacer una ruptura súbita de la membrana timpánica. Entonces, hay que hacer un buen manejo de eso, de las frecuencias de la respiración cuando la persona está nadando, y para evitar una sordera súbita o un trauma acústico. Creo que pues hasta aquí llega esta charla. Me parece importante, si tiene alguna pregunta que podamos resolver con mucho gusto, y vamos a pedirle a Wilmer que nos colabore nuevamente con la evaluación de las 3 preguntas. Muchas gracias. Claro que Wilmer. Doctor Hidalgo, muchísimas gracias a ti por habernos brindado esta información tan importante. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. La Resolución 8321 de 1983 establece como periodos diurno y nocturno: A. Diurno 7 y 1 am a 9 pm y nocturno 9 y 1 pm a 7 am. Opción B. Diurno de 6 y 1 am a 6 pm y nocturno de 6 y 1 pm a 6 am. Opción C. Diurno de 7 y 1 am a 7 pm y nocturno de 7 y 1 pm a 7 am. Opción D. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para que nos puedan dejar sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A. Diurno de 7 y 1 am a 9 pm y nocturno de 9 y 1 pm a 7 am, un 63%. Opción B. Diurno de 6 y 1 am a 6 pm y nocturno de 6 y 1 pm a 6 am, un 19%. Opción C. Diurno de 7 y 1 am a 7 pm y nocturno de 7 y 1 pm a 7 am, un 9%. De ninguna de las anteriores, un 9% de respuesta. Doctor, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. Wilmer, mira, y a todos, pues realmente hubo muy buena recepción. A ver, como saben, la respuesta correcta es la A, diurno de 7 y 1 minuto de la mañana a 9 de la noche y nocturno de 9 y 1 minuto de la noche a 7 de la mañana del día siguiente. En la primera evaluación nos dio el 19%, ahora en esta segunda evaluación subió al 63% esta frase correcta. La B dio el 48% en la etapa inicial y bajó al 19% en esta respuesta en la segunda etapa. La C tenía el 9%, se mantuvo en el 9%, y en ninguna de las anteriores vimos que hay un desplazamiento grande, o sea, el 24% dio esta como respuesta positiva en la primera evaluación y en la segunda dio el 9%. O sea, que vemos que sí hubo una claridad en una gran mayoría de los asistentes de que lo dispuesto de la resolución 8321 de 1983 para Colombia es que el valor diurno, el periodo diurno va de 7 y 1 minuto de la mañana a 9 de la noche, y el periodo nocturno de 9 de la mañana, 9 y 1 minuto de la noche a 7 de la mañana el día siguiente. Vamos con la segunda pregunta, Wilmer. Doctor, muchísimas gracias por tu retroalimentación. Vamos entonces con esta segunda pregunta. El nivel de presión sonora para la zona residencial es: A. Diurno 75 decibeles y nocturno 80 decibeles. B. Diurno 60 decibeles y nocturno 30 decibeles. C. Diurno 65 decibeles y nocturno 45 decibeles. D. Ninguna de las anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta.
A diurno 75 decibeles y nocturno 80 decibeles, un 3%. B, diurno 60 decibeles y nocturno 30 decibeles, un 19%. C, diurno 65 decibeles y nocturno 45 decibeles, un 70%. D, ninguna de las anteriores, un 8% de respuesta, doctor. Sí, Wilmer, mira, también aquí hubo una respuesta en cambio muy positiva. En el diurno de 75 decibeles a nocturno 80 decibeles, del 17% pasó al 3%. De diurno de 60 decibeles a nocturno 30 decibeles, que habían dado el dato en la primera respuesta del 43%, en esta segunda respuesta la dieron el 19%. Diurno 65 decibeles y nocturno 45 decibeles, lo dieron el 25% en la primera evaluación y en esta segunda evaluación un 70%. Y ninguna de las anteriores la había dado el 14% y bajó un 8%. O sea que la respuesta correcta es diurno de 65 decibeles, nocturno 45 decibeles, que dio una respuesta del 70% en esta segunda evaluación. Vemos en todas bajaron, según el concepto que habían emitido en la evaluación, en la primera evaluación, lo que indica que hubo un buen conocimiento y aprendizaje de estos niveles de decibeles, que es muy importante tenerlos muy presentes para la vida diaria y en el trabajo. Vamos con la tercera pregunta, Wilmer, por favor. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿son hábitos de cuidado en adultos? A, cumplir normas de seguridad y salud en el trabajo. B, usar protección auditiva. C, no exponerse a la música con alto nivel. D, todas las anteriores son ciertas. E, ninguna de las anteriores. Damos 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder nuestra última pregunta de esta acción educativa. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, cumplir normas de seguridad y salud en el trabajo, un 1%. B, usar protección auditiva, un 1%. C, no exponerse a la música con alto nivel, un 3%. D, todas las anteriores son ciertas, un 93%. E, ninguna de las anteriores, un 2% de respuesta. Doctor Hidalgo, ¿qué tal nos fue en esta última pregunta? Gracias, Wilmer. Son hábitos de cuidados del adulto, lo vimos en la parte final de esta conferencia. Cumplir normas de salud, ocupación, de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que son todas las normas que para protección auditiva dan todas las empresas. O sea, esa es una obligación de los adultos y de los que podemos laborar en entidades donde se genere ruido. B, usar protección auditiva, el 1%. Tanto en la primera evaluación como en la segunda fue el 1%. No exponerse a la música de alto nivel, bajó del 4% que fue en la primera evaluación a un 3% en la segunda evaluación. De todas las anteriores son ciertas. Teníamos en la primera evaluación un 92%, en esta segunda evaluación un 93%, y particularmente ninguna de las anteriores, que estaba en el 0%, debía ser así, subió a un 2%. Sin embargo, en todo el auditorio, la verdadera son todas las anteriores son ciertas, un 93%, nos indica que hay un buen conocimiento de parte del auditorio en todas estas medidas de promoción y prevención de la salud. Muchas gracias, Wilmer. Doctor Hidalgo, muchísimas gracias a ti. Vamos a pasar entonces a un pequeño espacio de preguntas. Te voy a realizar la pregunta que nos hace el señor Antonio Albarracín. ¿Por qué se presenta el ruido o tinnitus en el oído? ¿Qué efectos tiene en la salud auditiva? Muchas gracias. Antonio, muchas gracias por su pregunta. El tinnitus es como un campanilleo que se siente al interior del oído. En la mayoría de las veces no tiene cura. Muchas veces es generado como consecuencia de una exposición permanente y crónica de varios años al ruido y a ruidos que están por encima de los 65-70 decibeles sin protección auditiva. También puede ocurrir por trauma acústico o puede ocurrir por virus que se ubican
los canales, en la parte del oído interno, dañando o lesionando las células auditivas. Recordemos que estas células auditivas son células nerviosas, son tejido nervioso. Y cuando ese tejido nervioso se inflama, se daña, que puede quedar inservible. Y entonces, todas estas alteraciones que son microscópicas en el oído interno generan ese ruido. Generalmente no tiene cura. Es uno de los primeros síntomas que empieza a aparecer cuando hay hipoacusia o pérdida de la audición. Y fuera de eso, generalmente lo que se le recomienda a la persona, porque este ruido en el silencio de la noche en muchos pacientes se vuelve desesperante, no pueden conciliar el sueño, y entonces se les recomienda que usen un radio prendido con una música suave, el cual va a amortiguar este ruido en el interior del oído. Por ello tenemos que ser muy vigilantes en todo lo que ocurre a nuestro alrededor, bien sea en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, que el ruido que se genere esté en unos límites permisibles para la salud de uno y evitar este tipo de problemas. Igualmente, cuando hay infecciones rinofaríngeas, o sea, de la nariz, de la faringe o de los oídos, se debe siempre consultar con el médico para evitar que un virus de estos o una bacteria entre en el oído interno y genere un daño que después es el problema viral o bacteriano se cura, pero queda con un daño residual a la persona, donde se generan este tipo de síntomas como el tinnitus. El acúfenos, eso es una sensación como a veces de oído tapado, de estar como dentro de un coco, que muchas veces se cura porque se ocurre por taponamiento de la trompa de Eustaquio, que es un conducto que comunica el oído medio con la faringe y que al bostezar, al hablar, al deglutir y al tragar, él va nivelando la presión del oído medio con relación a la presión atmosférica externa. Entonces, esos son los síntomas más frecuentes del oído interno. Y eso no sé si tiene alguna otra duda, Antonio, pero ese es el tinnitus. Doctor, muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos a finalizar nuestra acción educativa con la siguiente pregunta del señor Jefferson Restrepo. ¿El tinnitus puede llegar a producir pérdida de la audición? No, el tinnitus es una consecuencia de una lesión en el oído interno, pero es un preámbulo, es un inicio de que se genera una hipoacusia o una pérdida de la audición a un futuro, pero es un síntoma que se genera por el daño que haya en el oído interno, pero él no genera pérdida de la audición. Esta la generan los virus, las bacterias o problemas inmunológicos que se centran en la parte interna del oído. Muchas gracias, Wilmer. A todos, muchas gracias. Muy, muy amables por la participación y por la atención de esta conferencia. Doctor Hidalgo, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos una excelente tarde y esperamos verte en otra oportunidad. Que tengas un muy buen día. Gracias, Wilmer, igualmente. Gracias, doctor. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por habernos acompañado en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una excelente tarde.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.